hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora aquí en la casa de nuestro Señor. ¿Qué tal le ha hecho el cambio de hora? ¿Mal? Hay algunos que van a llegar o están llegando a esta hora, no se preocupen. Sí, yo miré la hora y yo dije 5 para las 7 y parecía nada. Aquí estamos en la casa de nuestro Señor para seguir creciendo, aprendiendo. Y obviamente comenzamos en esta mañana a hablar acerca de la fe. Estuvimos hablando de que Dios nos bendice conforme a nuestra fe, ¿cierto? Vimos eso en la mañana, que Dios les dijo ahí a aquel ciego que Él le daba conforme a su fe el milagro. Y realmente Dios quiere bendecirnos y es tan grande Dios que nos dio esa posibilidad de que recibamos conforme a lo que nosotros hagamos o lo que nosotros sembremos. Y durante todo este mes de septiembre vamos a estar hablando acerca de la fe y realmente esta serie que tiene por título Una fe atrevida, ¿en qué consiste? Porque a veces también cuando uno hace una serie no solamente estamos hablando de son sermones basados en un tema, sino lo que uno como predicador o como pastor en esta congregación, por lo que Dios pone en nuestra mente, es conseguir lograr objetivos, porque la Biblia es de objetivo, la vida es de objetivo, y yo espero que usted también sea desafiado a que tengamos objetivos porque somos un cuerpo, a pesar de que hay objetivos individuales. Pero hay objetivos que son corpóreos, como un cuerpo de la iglesia, y si todos andamos en sintonía, entonces creo que Dios obviamente va a estar contento al mirar que su iglesia se mueve como un cuerpo. Así que, ¿qué es lo que es, o esta serie, qué es lo que es? Ahí sale, ¿qué es realmente esta fe atrevida o en qué nos vamos a estar enfocando durante esta semana? Y ahí ustedes tienen en su hojita que se va a enfocar en tres cosas sumamente importantes que tienen que ver con crecer, con sembrar y con ir en fe, porque nos movemos por fe. Y damos estas palabras, crecer, sembrar e ir, estas tres cosas se tienen que mover en fe, porque es así como Dios nos va a bendecir. Y como dice ahí, si usted está viendo en su palabra, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 7, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Si tú te das cuenta, cuando dice arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados, o todo eso se hace claramente visible en fe. A ver, así como habéis sido enseñados, y que nos lleva a tener esa fe sobre el Señor Jesucristo, abundando en acciones de gracia. Así que como vemos ahí, nosotros crecemos, nosotros sembramos y nosotros vamos con acciones de gracias a Dios. Así que cuando vemos ese texto que habla de la fe, en realidad lo que Dios quiere es que su fe se fortalezca y esa verdad que llega a través de la enseñanza de la palabra de Dios es que ¿para qué tu fe se fortalece? No es solamente para animarte, sino para hacer. Porque la fe es para hacer, la fe es una acción que nos lleva a cabo nosotros porque nos movemos en base a lo que no vemos. Y lo oíamos en la mañana, lo mencionábamos en la mañana, que el reino de Dios es mucho más grande del reino terrenal que nosotros vemos. ¿Amén? O sea, y nosotros por lo regular estamos enfocados en las cosas terrenales, olvidándonos lo que el reino de Dios es mucho más grande y eso no lo vemos. Pero tenemos que empezar a mirar con los ojos espirituales, porque los ojos terrenales nos frenan. Dice también la palabra de Dios, si me están siguiendo, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Son verdades de Dios que encontramos ahí, que están basadas en la fe. Y se los dejo a ustedes 2 de Corintios 2, 9, 6, todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. A eso le conocemos como la ley de la siembra
y la cosecha. Lo que uno siembra va a cosechar. Y es una gran verdad de parte de Dios, y esas leyes, lo veíamos en la mañana, estoy haciendo un pequeño resumen de eso de la mañana, es que las leyes naturales, las leyes de la tierra, son menores a las leyes espirituales. Cuando la gente dice, le hablaba de la ley de la gravedad, Dios puede contradecir la ley de la gravedad. ¿Me creen? Por ejemplo, cuando algunos personajes fueron llevados en el aire, estaban contradiciendo leyes naturales, como la gravedad. ¿Amén? Cuando Jesucristo muere en la cruz, y dice que cuando murió en la cruz, los sepulcros se abrieron y salieron muertos, caminando. Está contradiciendo leyes naturales. Alguien que muere no se levanta, porque las leyes de Dios están sobre las leyes naturales. Ahora, ¿bajo qué leyes te quieres mover tú? ¿Sobre leyes naturales o sobre leyes espirituales? Y realmente esta ley del Señor es una ley del sembrar y cosechar, y es una ley de Dios que se basa en fe. Ahora la aplicamos lo aplicamos en algo práctico. El que siembra trigo va a sacar trigo. Esa es una ley natural. Pero hay veces que tú siembras una cosa y Dios hace que coseches otras cosas. Las leyes espirituales están sobre lo que nosotros podemos ver. Así que si tú creces en fe, siembras en fe, después Dios quiere que tú vayas en fe. Así que podríamos haber ocupado muchos ejemplos, pero mire otro más en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, ¿qué dice? Pero tenía la certeza, pero no sabía dónde. Entonces cuando usted ve estos textos, a la final Abraham se estaba moviendo en base a Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Y alguno va a decir, y mi hermano, discúlpenme los más viejitos aquí que tenemos, la gente de edad, déjenme decirle algo. Cuando Abraham obedeció, él tenía 80 años. Y se movió sin saber a dónde iba. Yo sé que cuando nosotros, si por la gracia de Dios llegamos a los 80 años, a veces no queremos que nos muevan de algún lugar, queremos estar cómodos, queremos estar tranquilos. Inclusive la ley de la ciencia dice, no, a la gente de edad no hay que cambiarle nada a su rutina, hay que dejarlo ahí quietito nomás. Pero mi hermano, Dios fue en contra de esa ley. Y si usted tiene 80 o más años y Dios te va a mover, tú tienes que obedecer. Y tienes que moverte. Así que para alguien dice, no, es que yo estoy tranquilo donde estoy, y el Señor realmente puede cambiar las cosas. Y vemos a este hombre de 80 años que se levantó y se preparó y comenzó un viaje después de 80 años. ¿Quién quiere comenzar un viaje después de 80 años? ¿Alguien aquí? Mi papá, que los veo con los más viejitos aquí, ¿quieren empezar algo nuevo? ¿Irse a otra ciudad y empezar de nuevo? No, ellos están quietitos ahí, atrasito al alero del pastor Luis, ahí tranquilito. Hasta los perros del pastor Luis los cuidan. Están quietos. Pero ¿y si Dios les dijera, tienen que moverse? Dios si llama, Dios provee. Dios si llama, Dios guía. Pero hay que moverse por fe. Así que vamos a ver esa fe en áreas de crecimiento, en áreas en especial, porque vamos a estar hablando en esta noche de que para recibir muchas veces de Dios tenemos que dar. Mucha gente quiere recibir, pero no quiere dar. Y sabemos lo que dice el texto. Más bienaventurado es dar. ¿Pero qué queremos todos? Recibir. Por eso todo lo que Dios hace en tu vida, lo hace por su misericordia y su gracia. Pero quiero agregar esto, y tu fe. Dios quiere ser misericordioso y Dios quiere llenarte de gracia, pero va a ser conforme a tu fe, porque Dios le dio conforme a su fe. Vamos a orar y va a dar al comienzo por qué vamos a estar haciendo todo esto, por qué hacemos, por qué tenemos que hacer cosas para Dios, por qué tenemos que dar para Dios, por qué tenemos que ir para Dios, para que Dios obviamente obre en base a nuestra fe. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, te damos en esta noche, gracias por tu palabra, gracias Dios
por todo lo que haces en nuestra vida. Agradecido, Dios, de todo, e inclusive, como hemos visto durante estas pocas horas escuchando la palabra de Dios, tu reino, en lo que no vemos, es mucho más grande y tiene cosas mucho más preciosas que lo que nosotros podamos ver. Ayúdanos a comprender, entender qué es lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos y desafíanos a poder empezar a mirar con una vista espiritual sobre una vista terrenal, que es la que por lo regular predomina en nuestras vidas. Y es por eso que en tu palabra se enseña tanto y se habla tanto acerca de la fe. Bendice Dios a cada uno, a mis hermanos que están aquí con nosotros, allá en clases atrás, a nuestros jovencitos y también los que están mirando las transmisiones. Gracias por todo, que tú te veas glorificado y honrado en todo. Bendice este tiempo, sigue abriendo nuestra mente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así que, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos llevando esta serie? ¿Por qué estoy trayendo esta serie sobre cada uno de ustedes? Porque primero, la palabra de Dios da respaldo. ¿Y qué nos dice Hebreos 11, versículo 6, que lo vimos en la mañana? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que dejar de nuestro cotidiano la fe, entonces va a ser difícil que agrademos a Dios. Va a ser muy difícil si no lo hacemos por fe. Ahora, si nuestra fe es mucho más grande de la que tenemos hoy, ¿qué va a pasar entonces con el agrado a Dios? ¿Vamos a agradarlo más o vamos a agradarlo menos? Lo decía hoy día en la mañana, cuando un hijo agrada a su padre o a su madre en su obediencia, en creer, en obedecer y un montón de cosas, siempre los padres vamos a estar dispuestos en dar, en autorizar, en bendecir. Pero es contrario cuando sucede eso. Y es exactamente igual, como dice la Escritura, si nosotros siendo terrenales, padres terrenales, sabemos dar buenos regalos, imagínense nuestro Padre celestial. Me acuerdo hace años cuando Pastor David contaba una historia y hablaba acerca de un archivo. Él ponía un ejemplo, que cada uno de nosotros teníamos un archivo. Y decía, si nosotros tuviéramos la posibilidad de mirar un archivo de bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿te gustaría? El Pastor David, me acuerdo que nos decía, creo que si miráramos los archivos de bendiciones para Dios hacia nosotros, creo que muchos de nosotros lloraríamos. ¿Por qué te digo algo? Hemos perdido tanto. Porque Dios nos quiere bendecir más de lo que tú te imaginas. Pero es nuestra fe, nuestra forma de ser, nuestras personalidades, todas las cosas que nos rodean, que muchas veces limitamos el querer de Dios sobre nuestra vida. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador. Dios te va a galardonar si tú buscas a Dios con fe. En Romanos, por ejemplo, capítulo 14, versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Está hablando de la comida, pero mire lo que dice al final. Porque no lo hace ¿con qué? Con fe. Y todo lo que no proviene de fe, es tremendo ese pasaje. Todo lo que uno haga sin fe se termina siendo un pecado. ¿Y cuántas de las cosas que hacemos en el día lo hacemos sin fe? Le hago la pregunta. Yo me cuestionaba al leer ese versículo. ¿Cuántos de nosotros preparamos comida y porque creemos que la comida está ahí abrimos el refrigerador? ¿Pero no se ha dado cuenta que eso es por fe? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana, no damos gracias a Dios, no oramos y nos vamos a trabajar porque es parte de nuestro deber, sin olvidarnos de que es gracias a Dios que tenemos eso? Eso es pecado. ¿Cuántos de nosotros, los que somos hombres y tenemos una esposa, nos levantamos en la mañana y miramos hacia el lado y tenemos una esposa? ¿Sabes por qué tenemos una esposa? Porque Dios es bueno. Porque Dios trajo al hombre a la mujer. Pero si yo no doy gracias, no miro eso con fe, entonces simplemente se transforma una vida en pecado. Por eso en Mateo capítulo 9, versículo 29, dice la Escritura que el Señor entonces le tocó los ojos diciendo al ciego, conforme a vuestra fe, o sea, hecho.
te voy a bendecir según tu fe, le estaba diciendo Dios al ciego. Creo que la fe de ese ciego fue suficientemente importante para recobrar la vista. Porque Dios quiere bendecir, Dios quiere ayudarnos. Y me encanta ese versículo, lo dije en la mañana, porque realmente puedes darte cuenta de que Dios es tan bueno que la decisión de que qué tan seas bendecido pasa por ti y no por Él. ¿Puedes mirar eso en el texto? ¿Dios quiere bendecirte? Pero Dios dijo, según tu fe, es como te bendigo. Porque si Dios bendijera conforme a Él solamente, usted podría decir, Señor, tú tratas más bien a Él que a mí. Señor, tú bendices más al pasto del vecino más verde que el mío. Y podríamos quejarnos delante de Dios porque estamos diciendo, tú eres más bueno con Él que con nosotros. Pero ese texto está diciendo que Dios resuelve y actúa según tu fe. Es tu fe. No es la fe de tu vecino, es tu fe. Por eso no debemos quejarnos ni estar mirando hacia el lado, porque es tu fe. Entonces vamos a ver ahí, hay 4 propósitos de nuestra serie de una fe atrevida. Y quiero que la escribas porque vamos a estar hablando acerca de avanzar, engrandecer, financiar y honrar, porque Dios quiere bendecirnos, pero hay que entender algunas cosas antes de poder comprender. Hay veces que Dios podría traer grandes cosas para nosotros, pero si no las pudiéramos sostener, comprender, a veces se hace sumamente difícil el avanzar junto a Dios. Por eso, número 1, si estás escribiendo ahí en tu hoja, 4 propósitos. Si alguien necesita lápiz, ¿alguien necesita lapicito? ¿Alguien quiere hoja? ¿A quién le falta hoja? ¿Todos tienen hoja? ¿Quieren hojita? ¿Quedan hojita? Ahí van las hojitas. Estamos hablando de la fe, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si usted me preguntara a mí, ¿yo tengo fe en esta serie? ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que yo estoy pensando que la iglesia puede cambiar producto de esta serie? Le estoy preguntando a usted. Yo no quiero saber, yo tengo mi respuesta, pero quiero preguntarle a usted. ¿Usted cree que yo estoy creyendo que la iglesia puede cambiar en base a la enseñanza de esta serie? Es que si yo no lo creyera, no lo predicaría. Es que si yo no preparara todos estos estudios durante este mes acerca de la fe, creo que no tendría sentido. Porque cada vez que tú vayas a hablar con alguien, vayas a anunciarle a alguien, a predicarle a alguien, contarle una verdad bíblica, es que si tú no la crees, simplemente eso va a ser vacío. Y yo creo, no es que yo tenga, por si acaso, como predicador, no es que yo tenga la razón. Solamente yo soy un expositor de lo que Dios ya dijo. Y si aplicamos lo que Dios dice en su palabra, yo le creo a Dios que va a suceder. Y yo creo que mi fe va a crecer. Pero también déjeme decirle algo, que si su fe crece, los ataques van a crecer. Si su fe crece, posiblemente quede sin trabajo. ¿Está dispuesto? ¿Por qué? Porque cuando tu fe crece, tu enemigo va a crecer también. Porque cada vez que tú tienes confianza en algo, Satanás no quiere que tú lo lleves a cabo. El mundo no lo quiere que lo lleves a cabo, e inclusive tu enemigo más grande. ¿Quién es tu enemigo más grande? Tú mismo no vas a crecer y no vas a querer crecer. Pero número 1, el propósito de todo esto que vamos a estar haciendo es para avanzar en madurez espiritual. Como iglesia, y estoy hablando de un cuerpo, estoy hablando de todos. Porque te aseguro que cada vez que nosotros nos volcamos en fe a estudiar la palabra de Dios y aplicamos fe, vamos a avanzar espiritualmente en las próximas semanas.
y estoy convencido de que tú puedes aumentar tu fe y yo también puedo aumentar mi fe. Pero acuérdate que yo miro la fe, inclusive es como ir al gimnasio. Aquí hay algunos que van al gimnasio, ¿cierto? Siempre está cerrado, pero no importa, pero van al gimnasio. Bueno, cuando usted va al gimnasio, ¿y usted qué va a querer? Quiere tanto bajar de peso, pero para bajar de peso tiene que quemar esa grasa que está ahí, ¿cierto? Pero también a la vez, como quema esa grasa, adivine qué pasa con los músculos. Crecen. ¿Y cómo vamos a andar después del gimnasio? Mal, adolorido, porque cada vez que usted pone el músculo bajo presión para hacerlo crecer y para sanarlo, va a causar dolor. Y si yo te digo, y no te estoy desanimando, todo lo contrario, si tú quieres aumentar tu fe, es igual que el músculo, va a causar dolor. Pero adivina cuál es el resultado final. Vas a estar más sano. Vas a mejorar en muchos sentidos en tu vida. Por eso dice el libro de Santiago, y es un desafío que te hago, y es por esa razón que estamos estudiando de la fe. En Santiago, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice esto: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, ¿qué dice? O sea, yo quiero que eso sea una verdad en tu vida. Quiero vivirlo de tal manera en mi vida. Pero yo sé justamente que van a haber situaciones terribles en nuestra vida, momentos difíciles, y quiero que realmente seas fuerte en tu carácter de fe como cristiano y puedas salir airioso de esa situación. Así que vamos a avanzar en madurez espiritual, y es por eso que estoy tratando de hacerle ver a usted por qué estamos en esto, por qué vamos a estudiar esto. Así que vamos realmente a crecer espiritualmente en todo sentido en nuestra vida, en nuestra iglesia, y realmente para que Dios se vea agradado. Pero no solamente vamos a avanzar en nuestra madurez espiritual, sino, me perdí, 2, o número 1, ¿dónde? Me estoy perdido yo. Para mejorar, ahí estamos, ya déjeme. Para mejorar nuestra unión relacional, para mejorar como iglesia, es necesario. Mi hermano, yo creo que Dios obra en fe cuando estamos unidos. Somos un cuerpo para mejorar nuestra unión relacional. La Biblia nos dice en Corintios que somos un cuerpo. ¿Amén? Y dice que tenemos que estar bien concertados los unos a los otros. En los años, y creo que lo podemos ver a través de los años de la historia, como también en la historia de nuestra iglesia, que cuando no hay unión, entonces el cuerpo se ve debilitado. Y por lo regular, cuando no hay unión, es producto de la falta de fe en conexión los unos con los otros. Porque a veces empezamos a vivir una fe totalmente individual. Una fe donde se basa en lo que yo quiero recibir y se vuelve humanista. Y en cambio, nosotros como creyentes nos movemos bajo un cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo se resiente, ¿qué dice la Escritura? Todo el cuerpo se resiente. Entonces, si estamos desconectados y el hermano está sufriendo, el resto, aunque no se entere, igual lo va a sentir porque es parte del cuerpo. Por eso necesitamos realmente durante esta semana no solo aumentar en fe, sino también para mejorar nuestra unión relacional, estar bien conectados. Dice ahí en el Hechos capítulo 4, si me está siguiendo, Hechos 4, versículo 32, está contando cómo comienza la iglesia, cómo venía comenzando de Mateo 16 en adelante, pero aquí es cuando llega, obviamente en Hechos 2, el Espíritu Santo y empieza a conformarse la iglesia se junta, dice en el versículo 32,
Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas. ¿Qué dice? ¿Eso no es espectacular? Ahora, ¿lo practicamos? ¿Por qué la gente a veces me ha preguntado en muchos lugares que he predicado, me dice, pastor, ¿y por qué nuestra iglesia o la iglesia de hoy en día no es como la iglesia de Hechos donde se convertían 3,000 personas? Por eso. ¿Por qué nos hemos vuelto tan individual? ¿Por qué cada uno vela por sí mismo? ¿Por qué nos olvidamos que somos un cuerpo? Nadie está pendiente del otro. Venimos a la iglesia, escuchamos una canción, la alabanza y nos vamos como seres individuales, dejando al cuerpo detrás. Cuando hablamos de oración, vamos a orar y oran un par de hermanitos nomás por toda la congregación, por todo un cuerpo. No sabemos que el de allá está sufriendo, no sabemos que el de allá está haciendo esta cosa, no sabemos que el de allá anda visitando, no sabemos. Y es una responsabilidad de todos, porque todos somos un cuerpo. Y no me estoy excusando, pero tienden a decir muchas veces, es que el pastor, hermano, déjeme decirle algo, que no se le olvide que esto es un tema fundamental de la Escritura. El pastor, ¿qué parte del cuerpo es? La Biblia no lo dice, solo dice que es una parte del cuerpo. ¿Y si yo soy el pie? Y usted es el corazón. ¿Qué es más importante? Los dos son importantes. Pero tendemos a pensar, y este es un error, que el pastor es la cabeza. No, la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. Pero ¿qué parte del cuerpo es el pastor? Una parte del cuerpo igual que otra. Pero en nuestra mente es como que fuera la cabeza. Y como que o el pastor es el corazón el que mueve a la iglesia. No, el que mueve la iglesia es el Espíritu Santo. El pastor es una parte del cuerpo, que Dios le ha dado una responsabilidad y ahí cambia la cosa. Porque en especial el pastor, ¿cuál es la función principal del pastor? La Biblia lo dijo. Edificar a los santos y, número 2, orar por los santos, orar por su iglesia. Y nos olvidamos a veces de eso y pensamos a veces que el pastor tiene que cumplir otras funciones. Mi hermano, somos todos del mismo cuerpo. Cristo es la cabeza. Y dice la Escritura, para que no nos olvidemos, sigamos ahí, versículo 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, o sea, todos tenían el mismo sentir. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Qué grato eso, ¿cierto? Sino que tenía todas las cosas en común. Qué rico eso. Mi hermano, te invito a mi casa. ¿En serio? Si es tu casa también. Ven, no cuando quieras. ¿Amén? ¿O no? Yo vino algunos hermanos, estamos haciendo algo y se acabó algo. Hermano, toma, aquí está la llave, anda. ¿Saben qué me gusta eso? No es por nada, pero tranquilo. Sobre todo cuando me pasan una Ford blanca, eso, ya, espectacular. Hay dos. No, pero es que es verdad. Cuando alguien me dice, toma, ahí está el auto, anda, vaya, anda a comprar, faltó esto. Mi hermano, todas las cosas estaban en común. Hermano, necesitamos mesas. Yo tengo ya y traen mesas. Hermano, necesitamos esto otro y cada uno trae. Todo estaba en común. Nada decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas. ¿En qué? ¿No le gustaría tener y estar en una iglesia con ese pensar? Mire lo que dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundaba la gracia sobre todos ellos. La gracia de Dios abunda donde está esa unidad. Versículo 34, me encanta, pero difícil a veces vivirlo. Así que no había entre ellos. ¿No le gustaría estar en una iglesia así?
que no había ningún necesitado porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían o traían al precio de lo vendido y la ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según. Por eso el Señor dijo en su palabra que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y cuando nosotros nos pensamos a mover con la visión de Dios, que es lo que hablábamos en la mañana, entonces nuestro corazón va a estar en los lugares donde la mayoría de la gente no tiene su vista. Entonces, si realmente yo me siento cercano a algo, yo quiero recibir parte de ese algo. Y es por eso que si nosotros ponemos todas las cosas en común, como creyentes, la gente que venga sabe que va a querer también ser parte de ese algo. ¿Por qué ve? Porque se contagia. Yo me acuerdo, y mucha gente ha dicho, no, yo me quedé en la iglesia porque cuando llegué vi que todos se saludaban y que todos. He escuchado algunos testimonios. ¿Y sabe? Porque la gente ve cosas y quiere ser parte de eso. Por eso el Señor Jesús estaba hablando de que la iglesia crecía. Pero también es necesario, uno de los propósitos de entender todo lo que estamos haciendo esto, es que hay que entender que Dios nos quiere bendecir para que nosotros realmente financiemos nuestro ministerio, y estoy hablando como iglesia, porque Dios nos bendice, ¿para qué? Para ser de bendición. Y el apóstol Pablo dijo, primeramente a los de ¿quién? ¿A los de quién? A los de tu casa, y después a los de afuera. Ese es el testimonio de la iglesia del primer siglo. Ellos se preocupaban de financiar la obra primero de Dios y su casa antes de financiar afuera. Y hoy día lo vemos en el mundo al revés. Inclusive entre muchos creyentes. Hay creyentes que tienen compromisos con entidades externas y no dan a su iglesia. Y no bendicen a su iglesia. Y no bendicen a los ministerios. Pero sí muchas veces damos a los bomberos porque algunos dicen, no, es que hay que dar a los bomberos porque si algún día se quema mi casa, ahí van a estar. Hermano, hay gente que va a arder en el infierno y no lo van a salvar los bomberos. ¿Sabe quién lo va a salvar? El mensaje de Jesucristo. Y que se da a través de la obra de Dios. Se da a través de los misioneros que van y predican el Evangelio. Se da a través de ustedes mismos que hablan en sus trabajos y a sus compañeros. Se da a través de la predicación o la mantención de este lugar para que cuando llegue una visita conozca a Cristo como su Salvador. Pero hay que entender que el Señor nos da también para financiar todas las cosas, como vemos en el texto que estábamos mirando hace un momento. Y no solamente cuando me estoy hablando de financiar, no lo enfoque solamente a un financiamiento monetario, porque ¿sabes qué? El recurso más importante que cualquier organización va a tener son las personas, somos nosotros. A lo mejor usted no puede dar ni un 20 a la obra, pero cuando necesitamos oración y doblar las rodillas por un hermano, esa es una inversión tremenda que tú estás haciendo. Cuando necesitamos salir a evangelizar y tú dices, yo voy, aunque yo no puedo ofrendar porque están las cosas malas, no hay problema. Pero sabes que eso es también ofrendar, es también dar. Pero tenemos que entenderlo, que realmente Dios nos bendice para poder ser de bendición. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, si me está siguiendo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 15, 2 Corintios 10, versículo 15. Léalo fuerte todos juntos, por favor, pero léalo el 15, ahí está en la pantalla, no el que está ahí, que está cortado, léalo completo, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca, ¿qué cosa? Vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y por lo regular lo hacemos al revés. Nos gloriamos más en nuestros trabajos y dejamos de que nuestra fe
decrezca en la obra de Dios. Por eso cuando hablo de dar, de financiar en todo aspecto, tanto tiempo, personas, recursos, a veces lo hacemos muy bien para afuera, pero no muchas veces para uno. Y eso es por una, ¿qué dice el versículo? Conforme a la fe. Si tuviéramos más fe, no necesitamos dar tanto para afuera, porque Dios se encarga. Pero a veces nos desgastamos tanto para afuera, y me incluyo a veces que nos desgastamos tanto para afuera, es porque no creemos que Dios nos va a bendecir si nos desgastamos para adentro. Y Dios lo va a hacer. Pero tenemos que creerle a Dios. Por eso esperamos que según vaya creciendo la fe, dice el apóstol, también nuestro campo de acción se amplíe grandemente, dice otra versión. Y número 4, o primero vamos a 2 de Corintios antes de pasar al 4. 2 de Corintios 8, versículo 7. ¿O me salté un punto? No les dije, si les dije ahí, solo que lo dije, para financiar nuestro ministerio. Creo que lo dije, pero me olvidé de anunciar el punto, ¿cierto? Para financiar nuestro ministerio. Nuestra unión relacional. Para mejorar nuestra unión relacional, número 2. Número 3, para financiar nuestro ministerio. Y en 2 de Corintios 8, versículo 7, por tanto, dice, como en todo abundáis, ¿qué dice? En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, ¿qué dice? Si tú creces en fe, vas a abundar en gracia. Por eso, si tú quieres recibir de parte de Dios, tienes que dar. Si tú quieres ser bendecido por Dios, vas a tener que dar tiempo, vas a tener que dar recursos, vas a tener que compartir tu familia. Y es una de las cosas maravillosas de los que tienen la oportunidad de trabajar y servir a Dios con familia, es una bendición. Pero tengo que a veces entregarlo. Hablo de una forma personal, hablando de mi persona, no puedo hablar de otro. A veces me dicen, es que habla mucho de usted, pero es que, ¿de quién hablo? ¿De ustedes? No tengo otro ejemplo muchas veces que el que uno mismo ve, pero yo miro a mi familia, miro a mis hijos y de repente ellos han ofrendado a su papá. Si usted no lo mira de esa manera, nuestros hijos, los que sirven aquí en la iglesia, muchas veces nuestros hijos ofrendan a su papá y le dicen a la iglesia, le presto a mi papá más horas de las que yo puedo recibir, pero Dios los bendice a ellos. Y a veces no lo vemos eso. Pero cuando lo hacemos en familia, ¿sabe que es una bendición poder bendecir a Dios en familia? Cuando yo puedo trabajar y servir en el ministerio junto a mi esposa, ¿saben que esa es una tremenda bendición? Pero lo estoy dando también. Es ofrendar a Dios. Por eso, si queremos recibir, tenemos que dar. Pero también el número 4, el propósito de esta serie es también y lo vamos a estar haciendo, para honrar a los héroes cotidianos de la fe. Creo que es necesario y Dios me mueve a justamente honrar a las personas. Yo sé que son muchas personas en esta congregación que sirven, pero de vez en cuando creo que es necesario y te animo a ti de honrar a los héroes cotidianos de la fe. Hay muchos en esta congregación. Y yo no sé si tú te has dado el tiempo de acercarte a alguno de estos héroes de la fe y decirle gracias. En serio, hay muchos. En todo aspecto. Yo doy gracias, por ejemplo, entro a mi oficina y la encuentro limpia. Y ustedes saben que la oficina del pastor siempre se termina en bodega. Pero eso es porque mi señora está al lado mío ahí
Siempre termina en bodega la oficina de mi señora, la mía termina en bodega, pero doy gracias a Dios como personas llego y puedo sentarme en un escritorio y está limpio. A lo mejor usted no se da cuenta, pero esa persona que pasó un pañito sobre mi escritorio, para mí es un héroe de la fe. Y que pocas veces le decimos, por ejemplo, a Verito, gracias Verito por mantener mi oficina limpia. ¿Usted le ha dicho gracias a un hermano que hace aseo aquí en la iglesia? ¿Usted como papá ha ido muchas veces y decirle a un héroe de la fe, gracias por enseñarle a mis hijos? ¿Le ha dicho alguna vez a los músicos, a los que cantan, gracias por ayudarnos a poder honrar y alabar a Dios de una forma ordenada y que suene bien? Nos olvidamos, y cuando yo miraba esto y hablaba de la fe, por algo hay un capítulo entero en la Biblia que adivine qué hizo Dios. Siendo Dios, ¿sabe qué hizo? Habló de cada uno de los hombres que fueron tremendos en el tiempo de la obra de Dios en el ministerio. Habló de Abraham, habló de Sara, habló de Enoc, habló de Job, habló de los profetas, habló de los apóstoles, y con nombre y apellido ahí. Dios mismo, ¿quién es para decirle gracias? No, Dios ve también y Dios honra. Dios honra por si acaso. Y te animo que durante esta semana, si tú vas creciendo en fe, tú vas a ser agradecido de los hombres de fe que te ayudan y te impulsan. Personas que trabajan junto a ti, personas que te ayudan en la obra. Dice en el libro de Filipenses, mire lo que dice Pablo acerca de un hombre que compartía con él. Creo que no lo hacemos, creo que a veces damos por hecho cosas que no deberían ser. Pero creo que tenemos que honrar a los héroes cotidianos y durante estas semanas, personalmente quiero honrar a algunas personas, pero te desafío a ti también a honrar a esas personas. Tú te sientas en una silla que está ordenada porque otra persona se dio el tiempo de ordenarla. Llegas a una iglesia que está limpia porque hay personas que limpiaron. En todo sentido, tienes una hojita donde puedes seguir porque alguien se dedicó a imprimir y a ordenar esto, inclusive a doblar esto. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Si me está siguiendo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y mire lo que dice el apóstol Pablo de Epafrodito. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de ¿qué? Mire el apóstol Pablo hablando de su discípulo. Versículo 29. ¿Qué dice? Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son. ¿Usted estima a los que marcan la diferencia? ¿Les dice cosas para animarlos? El apóstol Pablo lo hacía, el Señor Jesús lo hacía. Por eso la Biblia nos llama a honrar a las personas que son verdaderos héroes en su fe, que se sacrifican por los beneficios de otros. Y espero realmente que cada semana lo estemos haciendo y ojalá que se vuelva una costumbre en nuestra congregación, de simplemente decirle a un hermano, a los porteros, gracias por estar aquí en las mañanas y abrirnos la puerta de la iglesia. Gracias porque hiciste esto, gracias porque hiciste esto otro. No es que buscamos dádivas, dijo el apóstol Pablo, pero lo están haciendo porque quieren agradar a Dios. Y eso tiene que ver por la fe, porque díganme que todos los que sirven en esta congregación lo hacemos para Dios, ¿amén o no? Pero lo hacemos porque creemos la bendición que Dios tiene para nosotros, lo que significa servirle. Y eso es fe. Por eso tenemos que desafiar a la gente a expandir su fe, tomando riesgo sabio, aprender a confiar en Dios, a practicar la generosidad sacrificial como Cristo, y realmente lo vamos también a hacer la manera de estar siguiendo los ejemplos de otros. Y por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de estos
4 propósitos que vamos a estar estudiando. Todo esto es parte de la mañana y en esta tarde de esta introducción, pero para que entiendan lo que va a suceder en septiembre. Es un cambio y espero que sea un cambio rotundo y espero que sea para mi vida. Pero ¿cómo vamos a construir nuestra fe? Y va a ser, obviamente, como dice ahí, desafiando a la gente a expandir su fe y tomar riesgos sabios, aprender a confiar en Dios y practicar la generosidad sacrificial como Cristo. Pero hay que entender algo, que cuando hablamos la fe, y muchas veces estamos hablando del término de dar, hay que entender que hoy día, lamentablemente, la iglesia cristiana, la sociedad, está mirando a la iglesia y mucha gente está hablando y se enfocan en una cosa: recursos, financiamiento, dinero. Y por eso que para poder entender que la fe sí va de la mano, porque ¿por qué damos? Por fe. ¿Usted diezma? No me responda. Yo sí lo hago. ¿Y sabe por qué lo hago? Por fe. No lo hago por otra razón, lo hago por fe. Porque yo sé que Dios me va a bendecir. Porque sé que Dios me demandó, y algunos de ustedes que a lo mejor no están de acuerdo, porque hoy día hasta el mundo y Satanás se ha encargado de empezar a enseñar en la iglesia que el diezmo no es bíblico. Y muchos creyentes toman estas cuestiones y las enseñan. Pero ¿por qué no? Mi hermano, déjame decirte algo. Darle a Dios, independiente de lo que sea, ¿no crees tú que abre la ventana de los cielos? Y entonces, ¿por qué quitar algo que no es en contra, sino a favor de que Dios te bendiga? Porque Satanás es astuto. Porque Satanás quiere que saquemos el acelerador en la parte donde está el gran conflicto del hombre. O amarás al uno o aborrecerás al otro. Y ahí ha dado, y me da mucha tristeza, predicadores, gente en YouTube, hablando de si es en TikTok y todo esto, si el diezmo es bíblico o no es bíblico. Mi hermano, alguien de los que diezma, y aquí no sé si de los que están diezmando, no lo sé, porque yo nunca he sabido quién diezma o quién no diezma. Solamente decirte que alguno de los que diezma podría dar testimonio que Dios no lo bendijo. Y podría venir aquí adelante y decir: yo desde que diezmo y empecé a diezmar y no he dejado de diezmar, me ha ido peor. Te puedo decir algo, no he escuchado hasta el día de hoy ese testimonio. Diezmo de los 15 años. Y no tengo grandes riquezas, pero Dios ha sido bueno. No ha faltado. Pero para que entiendas esto, y cuando estoy hablando de dinero, ofrendas y todo lo demás, quiero hacerte ver a través de lo que está anotado ahí, para que entiendas lo que no hacemos o no haremos en nuestra congregación. Y nunca lo hemos hecho. Número 1, cuando se trata de dar, porque para poder recibir hay que dar. ¿Amén? ¿Lo cree o no? Número 1, no vamos a presionar, y no hemos presionado nunca a nadie a dar en nuestra congregación. ¿Alguien podría decir lo contrario? ¿Alguien podría decir: oh, el pastor me obligó? El pastor vino a hablar a mi casa y que tenía que diezmar, o si no, las maldiciones de Dios si no lo hacía. Mi hermano, en nuestra congregación no lo hemos hecho, y creo que esa es una de las claves, porque Dios bendice. Porque lo dije en la mañana, Dios no me ha llamado a mí, al pastor, y espero que no te haya llamado a ti a ser un investigador privado de quién da y quién no da. Porque la Escritura bien clara dice que cada uno dé conforme a su corazón. Punto. Por eso nunca vas a escuchar ni nunca te vamos a presionar. Nosotros, y yo personalmente, no ejercemos presión sobre nadie para dar tiempo, para dar tu vida, para dar recursos, porque la Biblia en ninguna parte sale algún versículo que Dios te bendice cuando estás bajo presión de dar.
sino Dios bendice cuando tú das con alegría, cuando das de corazón. Cada vez que juntamos recursos, por ejemplo, alimento para el campamento, a nadie se le obliga o se le ha obligado. A nadie se le obliga. El kiosquito que está atrás, que lo toman los ministerios, ¿a qué ministerio se le ha obligado que lo haga? A ninguno, es voluntario, el que quiere lo hace. ¿A quién se le ha obligado a estar en un ministerio? ¿A quién se le ha obligado aquí? A nadie. ¿Por qué? Porque Dios no bendice cuando uno hace las cosas por obligación. Dios no lo hace. Inclusive, déjame decirte algo. Lo digo con mi propio concepto y voz hacia ti. Si tú alguna vez te sientes presionado por mí, no lo hagas, no des. No pongas tu vida, no pongas tu persona, no pongas nada. Si te sientes presionado por algo que dije, por algo emocional que a veces se ocupan en algunas iglesias este lugar para poner presión sobre la gente, hacer sentir culpable a la gente y la gente da por culpabilidad. ¿Sabes qué? Dios no te va a bendecir. Y Dios nos va a bendecir a nuestra iglesia. Nunca, nunca des por culpabilidad y nunca des por temor. Dios no te va a bendecir. Demos con alegría. Dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo primero que hay que entender. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice? Pero estaba refiriéndose al versículo anterior. Porque si tú das sin necesidad, con alegría, entonces Dios va a dar sobre nosotros con toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué dice? ¿Y qué es abundar? Exceso. Entonces, si tú das no con alegría y estás dando por otros motivos totalmente equivocados, déjame decirte que te estoy haciendo un daño, porque no va a abundar tu vida. Por eso, en nuestra congregación, y en los años que yo llevo por lo menos pastoreando aquí, he estado en otros lugares pastoreando, en Barranca, nunca he obligado a nadie ni a que dé su tiempo, ni a que dé su vida, ni a que dé sus recursos, ni que dé cosas a la iglesia. Nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque cada uno debe dar lo que haya decidido con su propio corazón. No dé de mala gana, dicen otras versiones, ni por obligación. Porque Dios bendice al que da con alegría. La segunda cosa que no haremos, y que me han dicho y me han dado la sugerencia, por eso déjeme decirte en el punto número 2, que cuando estamos tratando de juntar fondos, hacer la obra de misiones, hacer cosas que queremos hacer, hermano, la iglesia nunca ha vendido algo para juntar fondos. No confunda, y el otro día lo estábamos hablando ahí. ¿Ha ido usted a comer un completito ahí atrás? ¿Ha ido, no? ¿Amén? Déjeme decirle, el negocio atrás no está para juntar fondos. Hay gente que tiene a veces tiene el concepto equivocado. Mi hermano, hay muchas veces, varios aquí han tomado el kiosco, ¿cierto? ¿Sabe que a veces no se gana casi nada? Financieramente. O sea, los que han trabajado en el kiosco se pueden matar semana tras semana para al final del día juntar 40 lucas. Porque no es el fin del kiosco. El fin del kiosco, número 1, es el punto que estábamos tocando hace un momento, que es la comunión de la iglesia. Que la iglesia tenga un lugar donde juntarse, que la iglesia tenga un lugar donde conversar. Y si a propósito de eso, para conversar nos comemos un cafecito y un completito y podemos compartir, y de eso
como consecuencia queda un remanente, bien, pero no es el fin. Y lo aclaro porque a veces la gente puede pensar o tener concepto de que en la iglesia, y en esta iglesia nunca lo hemos hecho, hemos vendido cosas para financiar la iglesia. No, porque yo doy gracias a Dios que tenemos hermanos que son fieles a Dios, que siempre dan su ofrenda, que siempre diezman y que no hemos tenido la necesidad de juntar fondos. Y si se han juntado fondos, a veces en el kiosco, para comprar un instrumento, los de música, o para comprar ha sido porque estamos buscando otra cosa, que es la comunión de la iglesia, y por consecuencia se gana. Y se gana entre comillas. Porque si solamente le pagáramos al que está atendiendo, ¿sabe cuánto queda? Y hay algunos hermanos que dicen, ¿y a qué hora empieza el remate? ¿Escuchaba a esos hermanos al final de la hora? Que son canallas. Por eso Dios los tiene así. ¿Por qué no buscamos el ganar ni que tú compres más barato? Lo que buscamos es que tengas un tiempo de poder conversar, de saber la historia de un hermano, conversar con ese hermano, orar por ese hermano, compartir, conocernos un poco más. Por eso, número 2, no vamos a vender nada aquí en la iglesia y no lo hemos hecho. Cada vez que traemos algo, cada vez que traemos Biblia, cada vez que traemos cosas, son simplemente a costo parejo, no buscamos un beneficio. Hoy día estuvieron nuestros hermanos de los lentes. ¿Saben cuánto la iglesia recibe por esos lentes? Nada. ¿Pero sabe quién se ve beneficiado? La iglesia. Así que no vaya a andar por ahí diciendo, oh, el pastor tiene un negocio y un convenio con ellos. No, no es así. Porque en la iglesia no se vende nada. Y estoy hablando de la iglesia, la organización, no de la hermanita que anda vendiendo pan, queque, Avon y esas cosas por si acaso. Así que no se ofendan los que venden algunas cositas para algunas cosas. No tengo problema, porque tenemos que ayudarnos entre hermanos. ¿Amén? Y que si hay un hermano que de repente las cosas no están bien y está vendiendo una cosita, unos chocolatitos rellenos, esas cosas, recuerden las primicias, sí, tienen que entregar las primicias al pastor. No, mentira, eso no es verdad eso tampoco. ¿Y sabes por qué no juntamos, ni pedimos dinero, ni vendemos nada? Lo anoté aquí porque trataba de buscar en mi mente la palabra más certera y encontré esto para ustedes, para mí. La recaudación de fondos no edifica tu carácter. El dar sí lo hace. ¿Lo logras entender o no? La recaudación de fondos, el que yo te pida a ti que traigas y me compres esto, no hace que tu carácter mejore. Ya hermano, cada persona va a dar 1,000 pesos para los jóvenes. ¿Lo podría hacer? ¿Lo podríamos hacer? Eso no edifica tu carácter. Lo que edifica tu carácter es cuando uno dice, iglesia, el que quiera ayudar a los jóvenes, acérquese a Benjamín o a alguien y dé de su corazón. Eso te edifica. Por eso no se pide ese recurso así de esa manera. ¿Por qué? Porque no mejora el carácter. Solamente demuestra quién tiene plata. Creo que muchos aquí en nuestra iglesia son generosos y doy gracias a Dios por una iglesia generosa. Dijo el rey David en Primera de Crónicas 21-24 que no le voy a ofrecer sacrificio a Dios que no le cueste, que no me cueste. Dios no quiere algo que no te cueste. ¿Y sabe qué es lo que más cuesta en nuestra naturaleza? Dar, no comprar, es dar.
Número 3, que tiene que ver más de lo mismo para que usted mencione, pueda comprender, porque la fe va a estar relacionada y vamos a estar hablando de esto de la fe, porque Dios nos quiere bendecir. Número 3. Número 1, no vamos a presionar a nadie. Número 2, número 3, tampoco vamos a promover producto como iglesia. Déjeme hacer claro, como iglesia. A lo mejor usted no sabe, pero déjeme mencionarle que en estos años muchos ministerios, librerías cristianas me llaman diciéndome, pastor, podemos ir a vender un par de productos, unas Biblias, esto aquí y allá, y a usted le podemos dejar esto y esto, si usted hace esto y esto. No, porque la iglesia no es eso. Y por lo regular, ¿saben a quién buscan? A iglesias que tengan un número más o menos para que sea rentable el negocio. Hablaba con el pastor, un día tuve la oportunidad de conversar con pastor Kevin, un pastor mexicano, que su iglesia tiene alrededor de 20,000 personas. Él comenzó su iglesia pequeñita, empezó a crecer, y él nos contaba a nosotros un día que, sabe que el día del culto se instaló una feria de las pulgas o feria que dice que son como alrededor 3 cuadras afuera de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque hay 15,000 posibles compradores. No sería, imagínate si esta iglesia fuera de 10,000. ¿Te imaginas pusiera un negocito afuera para vender sushi? O alguno de los hermanos aquí creativos, ingeniosos, oh, pastor, ¿sabe qué? Me compré un carrito, lo voy a poner afuera de la iglesia. ¿Por qué vienes a poner un carrito afuera de la iglesia? Por la cantidad de personas que asiste. Y ese es el riesgo de cuando una iglesia crece, que se vuelve un negocio para algunos. Pero por eso estoy diciendo, la iglesia no promueve ese tipo de cosas. Y lo hago saber al liderazgo y a los hermanos que estamos aquí. Porque te digo yo, en los años muchas personas me han venido a ofrecer cosas. Hermano, me acuerdo un día que me llamó una persona, no voy a decir su nombre porque, bueno, si me está escuchando, una de esas me escucha, pero un día me ofreció, si yo le hacía conexión con hermanos de la congregación en el cementerio de Coquimbo, me daba a mí un lugar gratis en el cementerio. ¿Quién es el que hace funerales? El pastor. Y en la congregación, ¿sabe qué va a suceder? Se va a morir gente. ¿Y quién tiene el contacto de gente que se enferma? El pastor. Entonces son clientes. Imagínense, usted a lo mejor, usted no se lo me ha dicho, pero un día me lo ofrecieron, me dijeron, pastor, si usted no hace y nos pone me pone como a mí como vendedora de los hermanos que se le muera a alguien, yo a usted le ofrezco una tumba. Es atractivo. Es un departamento. Sin vista a ningún lugar, pero es un departamento. ¿Sí o no? ¿Cómo se compra una tumba? Como un departamento. Solo que no tiene vista. Pero es atractivo. Pero ¿sabes qué? No. La iglesia no promueve. Y a veces es bueno, a veces recordar. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Y saben por qué lo puse aquí? ¿Por qué tiene que ver con la fe? Porque nuestra fe, a medida que va aumentando, Dios también nos bendice más. Y nos podemos tentar a un montón de cosas. Y es por eso que estamos mencionando esto, para dejar algunos precedentes. Pero sí lo que haremos, y lo dice ahí, ¿qué haremos? Y sin pedir disculpas. Vamos a mostrar a través de esta serie que todos podemos dar algo. ¿Amén? Todos, sin excepción podemos dar algo. Y los voy a animar a que nos sacrifiquemos. Y vamos a seguir el patrón bíblico de Primera de Crónicas 29. ¿Se acuerda cuando el rey David construye el templo? ¿Lo ha leído o no? Por tiempo no lo vamos a leer, pero dice que él reunió a la congregación
y le dijo a la congregación, entre todos vamos a levantar esto. Y eso quiere decir que no nos vamos a mover individualmente, sino que queremos que todos nos movamos hacia un mismo lugar. Y eso va a ser, obviamente, y espero que la iglesia, y hoy día lo hablaba con un hermano, nuestra iglesia más allá, yo no estoy buscando números, pero estoy convencido de que eso es consecuencia de un buen trabajo también, sobre todo en una iglesia. A lo mejor usted no se da cuenta o no se ha dado cuenta, pero tenemos una iglesia tremendamente bendecida. Converso con muchos pastores nos miran el recinto y me dicen, ojalá yo tuviera algo así. Usted a lo mejor no se da cuenta de lo que tiene. Usted no se da cuenta cómo hemos obrado y cómo la iglesia se ha levantado durante todos estos años. Y esto ha sido en gracia a la fe de muchos que han dado. Que por ejemplo, donde tú estás sentado, hay gente que ofrendó para que tú te sientes ahí. Y a lo mejor tú estás sentado en tu propia ofrenda. Amén. Pero gente ha hecho sacrificio. Y eso ha sido porque Dios nos bendice. Pero ¿qué pasaría si aumentáramos un poco más nuestra fe? Así que veamos rápidamente 4 cositas que puedes esperar durante esta serie, durante septiembre, de una fe atrevida. Voy a tratar de hablar durante estas semanas, número 1, de ver cómo cada uno puede dar algo. ¿Ya? Cada uno se va a dar cuenta durante estas semanas que podemos dar algo. Todavía ni siquiera estoy diciendo que, solamente vamos a dar algo. Cada uno puede dar algo. ¿Amén? Si alguien dice, no, pastor, yo no tengo ni uno, es que no estás entendiendo. Todos podemos dar algo. Inclusive hay una historia en la Biblia que una mujer no tenía nada y dio lo último. Y Dios la bendijo. Pero era lo que tenía. Me acuerdo y me gusta mucho la historia de Moisés, cuando Moisés se le aparece el Señor en la zarza ardiendo en el monte. Y Moisés, pero es que Señor, yo no tengo nada, ¿qué te voy a dar? ¿Se acuerda, no? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y qué tenía en su mano? Una vara. Dijo, si tú estás dispuesto a poner tu vara, déjame. Entonces, mi hermano, yo te pregunto, ¿qué tienes hoy en tu mano? No lo enfoques en dinero, no lo enfoques en algo económico, pero ¿qué tienes en tu mano? Pastor, yo tengo mi voz, a lo mejor vas a servir cantando, o limpiando, o secando. Quedó mojado, así que me voy a alejar un poquito. Mi hermano, todos podemos dar algo. Todos podemos hacer algo. Cada uno puede dar algo. Incluso el Señor Jesús, y lo dije hace un momento, nos contó la historia de una viuda que solamente dio 2 centavos. Nada más que eso. Y usted se puede pensar, ¿cuántos 2 centavos? ¿Cuántos 2 centavos? ¿100 centavos? ¿Cuánto es? 1. Llevemos a dólar, porque más gringo ustedes. 100 centavos es $1. 2 centavos, si hablamos del dólar vale 800, y 2 centavos de 800 vendrían siendo... No. 2 centavos de 800, ¿cuánto es? Si 800 es 100, 16. 16 pesos. 16 pesos. ¿Cuánto es 16 pesos? Le digo algo que he tratado de entender ahora. Necesitamos mujeres como ella. Traiga para acá, no se preocupe.
El que se la lleve está llevándose una buena señora, pero con poca fe, pues trajo muy poco papel. Pero no importa, está haciendo partido por lo bueno, 2 centavos de papel. Segunda cosa, es que usted va a crecer espiritualmente. Le aseguro, va a crecer espiritualmente. Llegó Kiko. ¿Se ha dado cuenta que en una congregación siempre hay un Kiko? Ahí llegó Kiko. Aprovecha de arrodillarte y llorar ahí que no ha llorado. Como te decía hace un momento, no te desconcentres, dejemos hablando ahí. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho el Señor lo pone. Número 2 es que vas a crecer espiritualmente, porque si aumentamos en la fe, vamos a crecer espiritualmente. Es una ecuación simple. A mayor fe, mayor crecimiento. A mayor fe vas a ver cosas que otras veces no has visto. Y te lo digo en mi vida por experiencia propia, y no quiero que mi experiencia esté sobre la palabra de Dios. Pero en mis años, cada vez que me vuelco a estudiar más la Escritura, es cuando Dios se manifiesta tremendamente. Tremendamente. Pero también a la vez, se lo dije hace un momento, cuando creces espiritualmente, también los problemas aumentan. Mira, hay una conferencia ahora en el sur de matrimonio. ¿Sabe qué va a pasar lo más probable a esas parejas que vayan a la conferencia? Que después de esa conferencia los problemas se incrementen. Ahora, no quiere que se incrementen los problemas, no haga nada. Ayúdele a Satanás, simple. Pero te digo, es así, funciona así. Porque siempre Satanás está en contra de las victorias de Dios. Dios no quiere que tú crezcas. Número 3, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Que 4 cosas que puedes esperar durante esta serie de la fe es que vas a ser molestado por Satanás. A lo mejor aquí algunos, pastor, ¿y cómo me voy a meter en esta serie si va a estar Satanás presionándonos? Sí, vamos a tener dificultades las próximas semanas porque él va a tratar de distraerte para impedir que crezcas. Te hago una pregunta, ¿tú crees que Satanás quiere que aprendas a vivir por fe? Entonces se va a oponer. Hasta Satanás mismo, quizás dentro de todo lo que se ha hablado en este domingo, tú vas a decir, pero ¿cómo va a ser así? Nos siembra la duda. Y yo no estoy diciendo nada nuevo. Todo lo que ya se ha predicado y se ha dicho, está dicho, mi hermano. No hay nada nuevo debajo del sol. Así que no crea que, y por si acaso lo menciono, no estoy diciendo, traigo una serie que va a transformar tu vida y que nunca más la has escuchado y es primera vez que el Señor me mostró. No, mentira. Eso es lo que dicen muchos predicadores. Hermano, lo que te estoy enseñando, vamos a estar estudiando, es como el hilo negro. Por eso tenemos un capítulo entero de los héroes de la fe, porque ellos se movieron en estas esferas, ellos se movieron en este ambiente. Solo que tenemos que estudiar y profundizar mucho más cómo esos hombres pudieron avanzar, lo lograron y nosotros, ¿por qué no? Satanás te va a atacar con todo. Y te digo, posiblemente te vas a enfermar para no llegar a los cultos. Tu auto se va a echar a perder para poder escuchar la predicación. Algunos van a pelear antes de venirse al sermón, van a pelear entre ustedes en su matrimonio y van a tomar la decisión de no venir. En serio, te lo estoy diciendo.
Pero ahora que te lo estoy diciendo, y te estoy diciendo que va a ser tu fe probada, entonces tú tienes que decir, no me va a ganar Satanás, voy a venir igual. Y dígale a su esposa o dígale a su esposo, no importa lo que pase, yo me voy a ir igual a la iglesia. Y si él no quiere ir, no importa. Es que no tengo quien me lleve. Pide ayuda, somos un cuerpo. Amén. Hágalo. Y si llegas a tener una pelea o problemas grandes y tú te estás diciendo, pero ¿por qué? Solamente recuérdate de lo que te acabo de decir. El pastor Luis dijo que íbamos a tener problemas, así que no le hagamos caso a Satanás. Dejemos esto de lado y vamos. No interesa, porque Satanás es astuto. Pero, lamento decir esto, pero Satanás va a tratar de distraerte y sacarte de la tarea y olvidar de que tú puedes crecer y aumentar tu fe. Y la cuarta cosa que puedes esperar durante estas semanas, experimentar gozo. Y uno dice, pero pastor, ¿cómo? Usted dice que Satanás nos va a atacar, pero vamos a experimentar gozo. Obvio, porque ¿sabes qué? Si tu fe crece, vas a poder soportar las pruebas. Y cuando estés en pruebas, el Señor dice que vas a estar con sumo gozo. Así que no te preocupes. ¿Cómo vas a estar la próxima semana? Feliz, gozoso. Amén. Y si hay ataque, no importa, feliz y gozoso. ¿Por qué? Porque cuando las personas aprenden a confiar en Dios en una manera mucho más profunda, no interesa lo que esté pasando a su alrededor, sus sueños no son derrotados, establecer grandes metas no para nada se desaniman, sino que uno aprende a vivir por fe y para fe. Y empezamos a sacrificarnos. Por eso, cuando hablamos de una fe atrevida, ahora quizás usted está entendiendo por qué ese título. Porque para tener una fe alta hay que ser atrevido. Porque una fe normal no hay que ser patudo ni osado. Siga creyendo, siga viniendo a la iglesia. Normal. Normal. Le decía a un hermano, estaba hablando con el hermano Marco hoy día, y le decía que me había gustado una lectura de una Biblia moderna acerca de cuando los apóstoles hablan de Judas. Lo que decía la versión moderna decía lo siguiente. Es un pasaje que habla de que Judas estaba con los discípulos y traicionó a Jesús y los apóstoles estaban hablando de ello. Y la versión moderna decía, Judas jugó a ser un religioso y nos engañó. Cuando leí ese texto me gustó lo que decía ese texto, porque ni los propios apóstoles se dieron cuenta de que había uno entre ellos que jugaba al cristianismo. Y le digo algo, fome, porque lamentablemente en muchas congregaciones hay gente que juega al cristianismo. No se sacrifican, no son parte del cuerpo, no dan, no están pendientes del otro, están pendientes de sí mismos. Y a la hora de la presión, se van. Pero cuando uno es un creyente verdadero, cuida su hogar, cuida a su familia, da hasta donde podemos. No nos escatimamos y seguimos adelante pase lo que pase. Por eso es típico que cuando uno toca estos temas vamos a encontrar algunas reacciones y son tres tipos de reacciones que las menciono rápidamente, que no están ahí en su hoja, pero las quiero mencionar rápidamente. He aprendido de los años.
Hay personas que, pase lo que pase, situación que esté sucediendo, ellos van a dar y van a poner y van a entregarse, pase lo que pase. Porque ellos tienen una disposición y una fe que sobrepasa todo lo demás. Así que cuando uno dice, hermano, pongamos fe, allá ellos, no importa lo que esté pasando, van a hacerlo. Y la iglesia se va a mover en base a ese grupo que, pase lo que pase, la iglesia va a seguir adelante. ¿Amén? Ha sucedido durante 2000 años, por eso la nada prevalecerá contra ella. Por este grupo hermano que no interesa lo que esté sucediendo, lo que esté pasando, siguen adelante. Pero cuando estamos hablando de aumentar la fe, también hay otro grupo de personas que simplemente van a decir, no estoy ni ahí, son indiferentes. Por más que usted haga series, por más que usted predique, que por más que haga discipulado, por más que los tenga ahí por una semana, por 16 clases aprendiéndole, no, ellos, no digo que ustedes, son los que no vinieron ahora en la noche. Quieren solamente mirar, observar, pero no ser partícipes. Es como cuando usted va al estadio. Están los que juegan y están en los que están en la galería. ¿Quiénes son los que más opinan? ¿Quiénes son los que más se sacrifican? Los que juegan. ¿Quiénes son los más criticados? Los que juegan. ¿Quién entrega más tiempo de su familia? Los que juegan. ¿Y cuáles son los más? Entonces, ¿usted es parte del equipo o usted es parte de los espectadores de una congregación? Ahora, ¿sabe cuál es la ventaja que tiene entre el fútbol y la iglesia? Es que por más que vaya al estadio y usted le diga al técnico, yo quiero jugar, el técnico le va a decir, no, lo siento. En la iglesia, cualquiera que diga, yo quiero jugar, la iglesia te va a decir, ven, métete a jugar con nosotros. Esa es la diferencia. Por eso, yo espero que la iglesia siga creciendo, pero eso es producto de la fe. Por eso este grupo va a dar, se va a poner las pilas, van a dar más. Cuando uno hace invitaciones, salen adelante, son personas que están dispuestos, no interesa lo que pase, van a dar y van a dar. Pero también está este segundo grupo de personas que no van a ser parte de nada, no le importa lo que yo diga, no van a ofrendar y no ofrendan. Y está bien, no hay problema. El Señor no habló de ellos, ni yo tampoco estoy hablando en particular de nadie. Pero también yo entiendo que hay personas también que he aprendido en los años que no es porque no quieran dar. ¿Saben por qué? Solamente como ayuda para ti, en especial el liderazgo. Esto es para los líderes de nuestra congregación, que a veces los líderes piden ayuda y nadie los pesca, y a veces la gente tiende a pensar que la gente es mala voluntad. Sí, hay gente mala voluntad, pero déjame decirte algo, que he aprendido en los años que hay mucha gente que no da porque tiene una razón de dolor. Y uno como pastor lo ha aprendido en los años. Yo cuando sé que algunos líderes o hermanos de nuestra congregación están pasando por un dolor, lo que menos espero es que ellos me entiendan. Porque es parte del crecimiento del hombre, es que expresar y pasar ese tiempo de dolor. O sea, si la próxima semana se te muriera un ser querido, ¿tú crees que yo te voy a presionar a dar? ¿Y tú crees que tú vas a estar ahí sentado prestándome oído a mi oído y decir, pastor, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que la persona está experimentando? Dolor. Cuando hay matrimonios quebrados o hijos que causan dolor, ¿sabes lo que uno muchas veces quiere hacer? Nada. Pero no es por mala intención, es por el dolor. Yo he visto algunas familias aquí en nuestra congregación que no las he presionado porque están con mucho dolor cuidando a un ser querido en su casa. Y gastan sus 24 horas cuidando al enfermo.
Y yo entiendo que no den. Entiendo. Yo le dije en la mañana, Dios no entiende. Yo. Y es por eso que yo no espero de algunas personas que den, porque sé que están en un dolor. Si tú estás en una crisis matrimonial, lo que menos estoy pensando yo es que tú des. Pero déjame decirte algo, que también es necesario a veces anunciar nuestro dolor. Porque ni siquiera sabemos en qué dolor estás y suponemos de cosas tuyas. ¿Qué le decimos a las personas que están sufriendo? Que no son parte de la ofrenda, que no diezman. ¿Qué le digo a una persona que tiene que cuidar a su ser querido, que lleva años postrado en una cama y no puede dar su ofrenda? ¿Qué le digo? Nada, solamente enseño. Y la persona tomará decisiones o no, pero no presiono. Lo dije hace un momento, la iglesia no obliga. Pero entienda que hay personas que no dan a veces porque su razón es de dolor. Entonces a veces yo tengo que solucionar su dolor para que la persona muchas veces dé. La gente dice que no, y también lo he visto por inmadurez. Hay personas que son inmaduras, y por más que tú le enseñes a dar tiempo, sacrificio, recursos, no lo van a hacer. Personalmente, a mi mirada, son personas que son inmaduras. ¿Qué necesitan personas inmaduras? ¿Trabajar en ellos para qué? Maduren. Y eso es paciencia. Y el tercer, que es el más complicado de todo, son las personas que son simplemente hoy. Que no dan a pesar de que pueden dar. Y es por egoísmo. Pero cuando tu fe crece, cuando expandes tu fe, entonces realmente todas estas cosas no son necesarias, sino que estamos dispuestos a dar. Y la segunda parte, y rápidamente, que era lo que muchos venían quizás en esta noche, porque en la mañana dije, ¿cómo recibir un milagro? Y viene la gente a escuchar cómo recibir un milagro. Sí, Dios nos quiere bendecir. Pero solamente hacerte una mirada y una rápida mención porque estamos partiendo con esta serie acerca de una fe. ¿Una fe? Dígalo todo. ¿Es una fe? Porque no hay otra manera. Hay que ser atrevido. Vamos a hacer cosas que no estamos pensando hacer. Te voy a animar a servir, aunque tú digas, ¿pero en qué? No importa. Sea atrevido. Que tu inseguridad no te esclavice. Y que la esclavitud no se vuelva una seguridad para ti. Tienes que moverte de donde estás. Y para eso, mire, cuando usted lee ahí en el libro de Marcos, capítulo 34, versículo al 44, no lo vamos a leer, pero ustedes han escuchado realmente este milagro, el milagro de alimentar a 5,000 personas, ¿cierto? A 5,000 cabezas, porque pueden haber sido muchas más personas. Si estamos pensando que es un esposo con una señora y un hijo, estamos hablando de 15,000 personas que necesitaban comer. Pero la Biblia nos habla de 5,000. Y quiero pasar estos últimos minutos mirando que cómo la fe en Jesús convierte lo poco en mucho. La primera parte era para hacerte ver por qué vamos a comenzar esta serie y obviamente mirando este milagro con esta serie. El milagro de alimentar a estos 5,000 fue tremendo. ¿Sabes tú que no en todos los evangelios están los milagros? Hay algunos que están mencionados en uno, en otros no están mencionados. Por eso se conocen como los evangelios sinópticos, donde hay puntos donde aparecen en la gran mayoría, pero están no todos. El único milagro que se menciona en todos los evangelios es este. Entonces, si en todos los evangelios se anuncia este milagro, ¿cree usted que es importante de analizar? Yo creo que sí. Solamente para hacerte ver que milagros, por si acaso, ¿tú quieres un milagro a propósito? Noemí, ¿quieres un milagro? ¿O no querían ningún milagro? Yo dije en la mañana, nuestra visión de milagros, le tenemos miedo porque miramos muchas veces que milagros estamos pensando en sensacionalismo. Pero lo dije en la mañana,
¿Cuántos de ustedes quieren que un ser querido sea salvo? ¿Y eso no es un milagro? Sí, es por obra de un milagro, no hay de otra manera. Entonces, que alguien me diga a mí, no, pastor, yo no quiero un milagro. No, sí, necesitas un milagro. Y a lo mejor un ser querido tuyo necesita el milagro más grande. Pero todos necesitamos. Y hay otros que necesitan otros milagros. ¿Alguien necesita un milagro? No levante la mano sobre su matrimonio. Porque la única a través de un milagro va a poder hacer cambios la vida matrimonial. ¿Alguien necesita un milagro con sus hijos? ¿Alguien necesita un milagro realmente para salir de la situación en que se encuentra? Todos necesitamos un milagro. Y sabes que Dios muchas veces necesita ver tu fe en lo poco para que se transforme en algo grande. Déjame decirte primero que cuando hablamos de una fe atrevida, en ningún momento Jesús, nunca Jesús hizo un milagro para lucirse. Los milagros fueron para traer bendición o para señal de conversión. Pero hoy día en muchas congregaciones usted puede ver que hoy día los milagros son para lucirse sobre los púlpitos, sanando gente, viernes de milagro. Por ahí hay un letrero grande donde paso yo, donde dice viernes de milagro. Algo que aprendí que no sana el día martes, miércoles, lunes, solo viernes. Eso es lo primero que aprendí con ese letrero. ¿Y sabe cuánta gente va a ese tipo de cultos? Muchísimo, porque quieren algo. Y lo que le ofrecen muchas veces es para simplemente lucirse. Pero sabemos de dónde viene todo eso. Mira, aquella historia dice en el versículo 34, para poder mirarla rápidamente, aunque quieres llenar el punto número 1 para darle contexto, cómo la fe en Jesús convierte lo poco en lo mucho. Número 1, admitir que tengo un problema sin solución. ¿Necesitas un milagro? ¿Quién necesita un milagro? El que admite que tiene un problema sin solución. ¿Me doy a entender? ¿Amén? Porque si tú lo puedes resolver, no necesitas un milagro. Necesitas hacerlo tú. Disposición, dedicarte y lograrlo. Pero si hay algo que no tienes cómo resolverlo, no tienes solución, entonces necesitas un milagro. Entonces hay que reconocer que necesito algo de Dios que yo no lo puedo lograr. Es lo primero que usted tiene que hacer. Porque cuando usted ve la palabra de Dios aquí, en estos pasajes, dice versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se le acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. ¿Sabe cuánto era 200 denarios? Es el sueldo de un año. Y le está diciendo a los discípulos, ¿quieres que gastemos el sueldo de un año para darle de comer hoy a estas 5,000 personas? ¿Usted lo haría? Seamos sinceros, hermano. ¿Usted gastaría su sueldo para dar de comer a una persona, a personas por un año? ¿Qué día por un día? ¿Sabe qué va a pasar mañana? Que usted no va a tener que comer. Entonces, ellos al darse cuenta de que había que alimentar a gente, tenían que admitir que había un problema. Entonces, si usted no asume que usted necesita un milagro, posiblemente no va a recibir, porque Dios realmente ve el corazón orgulloso de nosotros, que cuando nosotros no admitimos que necesitamos de Dios, Dios no va a obrar. Y a veces tenemos que serlo humildemente para decirle, Dios, no puedo. Señor, no puedo.
Señor, he intentado todo. Señor, no veo una solución. Ayúdame. Pero usted necesita admitir, número uno, que tengo un problema sin solución. Y puede ser algo que a lo mejor, sinceramente, ya usted no lo puede manejar. Su esposo, su hogar, sus hijos, y decirle, Señor, tengo un problema sin solución y necesito un milagro. El Señor Jesús le estaba hablando a aquellos hombres acerca de, bueno, ustedes consigan recursos. Entonces, si usted se da cuenta, las respuestas típicas a cuando no encontramos una solución, en vez de buscar la ayuda de Dios, hacemos tres cosas que las quiero mencionar así rapidito. Número uno, postergamos las cosas. Cuando hay algo que no tiene solución, ¿qué hacemos? Después lo arreglo. Anoche estaba arreglando algo ahí, estaba en la mesa de mi casa anoche. A todo esto se me olvidó que cambiaban la hora y uno se confía y empezó a trabajar ahí. Mi señora me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, no, estoy haciendo esto, tengo que terminarlo. Mi señora me dice, pero déjalo para después. Yo le dije, no, tengo que terminarlo y después seguir con esto otro. Si lo puedo solucionar, hágalo. Número 2, dice el texto en la palabra de Dios que tendemos a pasar la responsabilidad a otros. Porque si usted se da cuenta en el texto, el Señor les dijo, darle de comer a ellos. En cambio, ¿ellos qué querían? No, pero que ellos vayan y busquen. ¿Y por qué no se hacían cargo ellos? Dando la responsabilidad. Y la tercera cosa es que nos entramos a preocupar, pero no hacemos nada. Típico de nosotros. Así que hay que admitir que tenemos un problema y necesitamos la ayuda. Número 2 es darle a Dios lo poco que tengo. El Señor ahí les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Pero ¿qué dice el versículo en el mismo milagro de Juan 6:6? Pero esto decía para probarles porque Él sabía lo que había de hacer. Dios nos prueba para ver qué hacemos en tiempos complejos. Así que siempre dale a Dios lo poco que tenga. Yo dije hace un momento, nadie puede decir, no, yo no tengo nada. Todos tenemos algo. Todos. Y ese es uno de los principios para recibir un milagro de Dios, es que demos, siempre demos. No interesa qué, ni la cantidad, pero siempre demos. Lo poco ha sido fiel. Dios siempre va a empezar con lo que yo tengo, no con lo que no tengo. Dios siempre va a obrar con lo que tienes, no con lo que no tienes. Dios no te va a pedir que des algo que no tienes. Dios te va a pedir algo que tienes. Y eso puede ser muy pequeño. Por eso el Señor los puso a prueba, porque Él sabía lo que iba a hacer. Número 3. Para recibir un milagro es poner todo en las manos de Jesús. ¿Por qué quisieron con el pan y los peces, los poquitos que tenían para los 5,000? ¿Qué dice el versículo 41? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién tomó los peces y el pan? ¿Quién? Jesús. ¿Pero quién los tenía al principio? Los discípulos. ¿Y qué dijeron? Toma, ahí están. ¿A quién se lo pasaron? A Jesús nuestros recursos, a Jesús nuestro tiempo. Toma, Señor, ahí está. Haz tú como quieras. Le estamos entregando a Jesús. Entonces, entrégale a Jesús en sus manos lo poco que tienes. Quizás podríamos hacer un estudio detallado de eso, pero estamos enfocados en otra cosa. Dice la Biblia que esta persona que dio esta cantidad de peces y panes los ofreció voluntariamente, no fue obligado. Compartió su almuerzo, es lo que tenía. Y lo hizo, creo que con alegría,
Porque si no lo hubiera hecho con alegría, ¿Jesús se lo hubiera recibido? ¿Qué cree usted? No. Número 4. Una vez que tú le pones a Dios lo que tú le das o lo poco, espera que Dios lo multiplique. Porque dice el versículo 42, y comieron todos y se saciaron. Porque el que multiplica es Dios, no tú. Así que dale a Dios todo lo que tienes, ponlo en las manos de Jesús y luego espera que Dios multiplique. ¿Tú crees en esta historia? ¿Tú crees que Dios ha cambiado? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Y no puede replicar el mismo milagro en tu vida? A Dios le agrada hacer milagros. A Dios le encanta hacer milagros. Y Dios realmente quiere bendecirnos. Por eso, el Señor dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra, se muere. ¿Y sabe qué simboliza esa frase del Señor? Que el grano no cae en la tierra, se muere. Simboliza que es la palabra de Dios, si queda por encimita, no termina en nada, se va a morir. Pero si la palabra de Dios la tomamos y la plantamos en un corazón fértil, dispuesto, entonces va a dar fruto. Yo soy un convencido de que si vivimos la palabra de Dios durante este mes, conforme a su fe, va a dar fruto. Porque es la ley del sembrar y cegar. Y creo y estoy convencido de que, y les dije a ustedes, cuéntenme su vivencia durante este mes, cómo Dios obra. Y me voy a gozar, porque estoy orando por la iglesia, estoy orando por cada uno de ustedes, pero también, si estás pasando alguna dificultad, avisa, porque somos un cuerpo. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y hay veces que uno no sabe qué está sucediendo a nuestro alrededor. Así que somos un cuerpo y realmente vamos a hacer de esta iglesia en este mes una fe que crezca y que sea atrevida. Vamos a pensar y vamos a ir a cosas que a lo mejor usted nunca lo ha hecho. Lo voy a animar a hacer cosas que no ha hecho. Y espero que Dios nos anime a cada uno de nosotros a ser diferente, porque creo que la fe debemos llevarla más a la práctica, porque la fe que crece es para que abunde acciones de gracia. Y si no hay muchas acciones de gracia o de acciones en mi vida, posiblemente tiene que ver con la fe. Yo estoy un convencido de que si la fe crece, el trabajo en la obra de Dios va a crecer. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios porque esperamos durante este mes de septiembre, ya hemos dado comienzo a poder comprender, entender en qué nos vamos a estar moviendo. Y va a ser en base a la fe. Yo sé, Dios, que tienes muchas cosas para nosotros. Y muchas de esas cosas dependen mucho de nuestra fe. Pero también sé que cuando nuestra fe crece, nuestros problemas también aumentan. Pero como dice tu Escritura, también vamos a estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque la fe la fe produce paciencia. Pero la paciencia también su obra. Por eso, Dios mío, obra en nuestros corazones. Creo que todos los que estamos aquí en muchas áreas de nuestra vida necesitamos un milagro porque ya no, por nuestros esfuerzos, por nuestras cosas, no podemos a veces lograr. Y necesitamos de ti. Y eso va a ser conforme también a nuestra fe. Señor, yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos para dar, sin excepción. Cada uno, sin excepción, podemos dar. Podemos dar de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, podemos dar de nuestra inteligencia, podemos dar de nuestros recursos, podemos dar de todo tipo, pero todos podemos dar. Y muchas veces no recibimos porque no damos. Así que, Padre mío, ayúdanos a marcar la diferencia en nuestras vidas. Y como decía hoy día en la mañana, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, que nos comprometamos a transmitir estas verdades a otros. Hay gente en nuestros trabajos, hay gente en nuestra familia que necesita escuchar de la fe.
Y lo mejor que podemos hacer es traspasar la información y el conocimiento que Dios nos muestra a través de su palabra para que justamente de la gracia recibida también da gracia. Bendice Dios nuestros hogares, nuestras familias y esperamos Dios mantenernos firmes. No interesa lo que esté pasando durante este mes, pero creo Dios que a pesar de las dificultades y las pruebas, si la fe está sobre toda cosa, al final del día nos vamos a gozar contigo. Ha sido bueno durante años y a veces nos olvidamos. Nos has bendecido de una manera formidable. Pero ¿qué pasaría si aumentáramos nuestra fe? Gracias Dios por todo. Bendice a cada uno de los que va a ser parte de este desafío y van a ser parte del crecimiento personal, espiritual y también de la obra de Dios. Acompáñanos, Señor, y bendice a tu iglesia, la que nada puede prevalecer contra ella. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.